decir solamente una parte de la verdad es un poco, por lo menos, faltar a la misma, ¿no? Acá se han vertido algunas expresiones que no tienen nada que ver con la verdad histórica. Pensar que los problemas surgieron o que se les revelaron de alguna forma misteriosa a partir del 10 de diciembre es algo que nos hace pensar que nos están tomando por idiotas. El balance energético de la energía ya lo hablamos 1000 veces acá, cuando en épocas anteriores tratamos de los cortes de luz. La Argentina tiene un gravísimo problema energético por las políticas que se implementaron durante los últimos 12 años, que nos dejaron sin luz, sin infraestructura, importando energía por 7.000 millones de dólares y con subsidios por 250.000 millones de dólares entre 2006 y 2015. Pero este es un problema de los subsidios que afecta principalmente, casi el 90% de los mismos, a la provincia de Buenos Aires y a la capital federal. Dos estados de los más ricos de la República Argentina, porque la energía en todas las demás provincias se paga de otra manera y el transporte lo mismo. Así que esto se realizó, el sistema de subsidios, se realizó con un fin político que era el de fortalecer a un frente político solamente. Las tarifas yo creo que la actualización han sido mal implementadas, principalmente la del gas, creo que han sido pésimamente implementadas y hoy tenemos situaciones muy delicadas que este gobierno tiene que solucionar y va a solucionar. Pero las tarifas, como dijo creo hace poco el intendente de Lomas, se tienen que actualizar, siempre protegiendo a los más vulnerables. Por eso hay una tarifa social y se harán todas las modificaciones que se tengan que realizar para proteger a los que menos tienen. Pero contar solamente que esto se inició por alguna política perversa a partir del 10 de diciembre no es sostenible, como los subsidios tampoco son sostenibles, porque el déficit no es sostenible, el que incurrió el kirchnerismo durante 12 años, porque la plata, esa que quieren buscar, está en la inflación descontrolada que tuvimos hasta el 10 de diciembre. Y el 10 de diciembre también tuvimos un informe de la UCA, del Observatorio Social de la UCA, que indicaba que había 29% de pobres, después de 12 años de crecimiento a tasas chinas, que después habría que revisar si fue tan así, y 5 millones de niños en la pobreza. Esto es una realidad, no se hicieron obras, no se hicieron viviendas, no se hicieron inversiones. Le quiero aclarar que Vaca Muerta no fue por la estatización de YPF, que nos costó carísima, 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares, que hoy la compañía no vale eso, sino que la descubrió Repsol. La descubrió Repsol. Entonces, aténganse a la verdad histórica, porque malversar la historia, mentir, no se puede descaradamente decir que esto fue por la estatización de YPF. Lo descubrió Repsol, el yacimiento de Vaca Muerta. Si no, lean los balances de las empresas que nosotros no privatizamos, sino que privatizó el menemismo, porque también de acá hay un problema, que hoy tenemos las empresas que tenemos privatizadas, porque el menemismo las privatizó mal, además de todo, las privatizó mal, sin organismos de control. Entonces, sí, todo mal, lo que está mal y lo que está bien, pero eso está mal. Cuando ustedes digan que está mal, que si hicieron cosas que están mal, entonces seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Pero mientras ustedes digan solamente que estuvo todo bien, no vamos a ponernos nada de acuerdo, porque yo estoy diciendo que las tarifas están mal actualizadas, principalmente la del gas. Estoy reconociéndolo. Ustedes no reconocen la realidad, y cuando un político no reconoce la realidad, le miente al pueblo. Entonces, nosotros no podemos acompañar con todas las cosas que se dijeron acá un proyecto que causa beneplácito, que es un proyecto oportunista, con amparos oportunistas, sin reconocer la verdad de lo que pasó en la Argentina hasta el 10 de diciembre de 2015, que después algunas misceláneas tenemos de gente tirando bolsos, de gente que era monje y no era monje, de 4 millones de la caja de seguridad de Florencia Kirchner, que no sabemos de dónde sacó la plata. En definitiva, lo que yo quería decir es que la cuestión no nació acá, que tenemos que resolver esta situación delicadísima que tiene el Estado Nacional, que hay que resolver el tema de la tarifa del gas,
que se tenían que haber hecho las audiencias, y que hay que proteger a los sectores más vulnerables. Pero lo que yo no voy a admitir es que se diga solamente una parte de la verdad, sino que hay que decir las cosas como fueron y como son. Nada más.